Normalmente se nos presenta el autismo como algo que hay que curar, el TDAH como niños inquietos que hay que tranquilizar. Al final parece ser que el objetivo es siempre eliminar la identidad de esas personas para llegar a una neurotipicidad y que seamos todas las personas exactamente iguales. Hasta ahora he hecho vídeos como el de la evitación patológica de la demanda, porque ya no hay personas con síndrome de Asperger o porque es tan difícil romper el ciclo del TOC, así que creo que hoy ya toca explicar qué es la neurodiversidad. Y es que la biología, por mucho que lo nieguen algunas personas, es muy diversa. No es blanco o negro, es una escala de grises donde todas y cada una de las personas somos diferentes. Pero por algún motivo, ya lo dije en el primer episodio del podcast, hemos creado como una línea invisible que determina cómo de válidas somos o no las personas. Y dentro de esos requisitos hay características capacitantes y paternalistas que dan por hecho que fuera de esa tipicidad no puedes ser una persona independiente. Y por supuesto que no hay nada que puedas aportar a la sociedad porque no entras dentro del estándar de una persona normal. La neurodiversidad es el término para representar precisamente eso, que nuestro cerebro se presenta de forma variable y que esas diferencias cognitivas son simplemente eso, diferencias. Diferencias que no hay que eliminar. Y no he dicho que no haya que aprender a gestionarlas, porque aprender a conocernos, a saber cómo nos sentimos y cómo actuamos cuando esos sentimientos nos sobrepasan es algo que tenemos que hacer todas las personas y que hacemos continuamente durante nuestra vida para tratar de influir negativamente lo mínimo posible en nosotros mismos y en los demás. La neurodiversidad en ningún momento elimina esas terapias psicopedagógicas y conductuales que van a hacer que esa persona tenga una autonomía y una independencia. Al contrario, las promueve. Pero lo promueve desde el respeto, desde entender que lo único natural es que seamos diferentes y que no se es más o menos válido por ello. Lo promueve desde la psicoeducación, desde entender que puesto que nuestra forma de interpretar, procesar y gestionar la información es diferente, necesitaremos tener diferentes herramientas que nos permitan adaptarnos a la forma en la que nuestro cerebro procesa esa información. Pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo no es ser una persona neurotípica o que nuestro cerebro cambie, es ser una persona capaz de entender, procesar y funcionar en nuestro entorno. Pero el objetivo nunca es pasar a ser personas catalogadas como normales, porque esa normalidad de la que tanto se habla no deja de estar en la neurodiversidad. Lo que pasa es que parece ser que cualquier cosa que se escapa de nuestra forma más básica de entender las cosas ya no es normal. Y por eso muchas personas tienen miedo a un diagnóstico vacío, porque parece ser que necesitas una justificación clínica para ser diferente, cuando todas las personas neurotípicas y neurodivergentes somos diferentes, aunque se crea que no. Las altas capacidades forman parte de la neurodiversidad y nadie comenta que las personas por debajo de esos coeficientes intelectuales deberían de tratar de ser más inteligentes, porque además de ser imposible, la mayoría de personas dirían que esto es discriminatorio, porque alrededor de un 97,72% de la población se quedaría fuera. Entonces el objetivo ya no es, como dicen muchas personas, ser los más funcionales y útiles para la sociedad. Ahora sería ser como la mayoría, porque la discriminación te parece correcta hasta que eres tú el que no entra en el estándar. Tan ridículo sería pedir esto como pedir a una persona autista que no lo sea, a una persona en un ataque de asma que respire o a una persona en silla de ruedas que no pueda andar que ande. Pero el hecho de entender que existe esa diferencia biológica nos hace entender muchísimo mejor lo que nos pasa, porque ya el objetivo no es ser una persona típica, el objetivo es entendernos para que todos podamos convivir. Entender que tanto si somos personas neurotípicas como neurodivergentes, en determinadas situaciones o contextos necesitaremos tomar un medicamento, ir a terapia o realizar ciertas actividades, pero que eso no es malo, es por nuestro bien y el de los demás, y que no se es menos válido por ello. Y esta educación debe ser de todas las personas, porque de nada sirve educar a un niño en la inclusión y el respeto si el resto no lo hace. El respeto es mutuo y se da cuando es recíproco, cuando entendemos que el mundo también se ha adaptado para las personas neurotípicas, aunque muchas personas piensen que no, porque está normalizado que esas adaptaciones sean obligatorias en todos los entornos. Cuando entendemos que la diversidad cognitiva es simplemente eso, una diferencia, y que no existe esa normalidad cognitiva de la que tanto se habla, y que si educamos desde el respeto e inclusión, evitaremos que muchas personas neurodivergentes estén totalmente desreguladas. Evitaremos que una persona no se tome la medicación cuando sí la necesita por su seguridad y la de los demás, porque tomársela reafirmaría que no es una persona normal. Y también evitaremos que personas neurotípicas no vayan a terapia cuando sí la necesitan, porque según ellos eso es solo para personas que no están bien. El término de neurodiversidad surgió en los años 90 por la socióloga Judy Signer, como un movimiento de justicia social para promover la igualdad de las personas que pertenecen a las llamadas minorías neurológicas, es decir, aquellas personas que tienen un proceso cognitivo y emocional distinto a la norma, como personas TEA, personas dentro del trastorno del espectro autista, personas con TDAH, trastorno del aprendizaje y muchos otros, es decir, personas en las que su cerebro funciona de forma atípica. Por lo que el término neurodiversidad exige de una forma u otra que tener esas diferencias cognitivas no hace que esa persona no se pueda adaptar de forma natural y normal en nuestro entorno laboral o social, sino que eso dependerá de las necesidades individuales de cada persona. Pero entonces, si la neurodiversidad representa que todas las personas tenemos variaciones neurológicas, ¿cómo podemos decir que existen las personas neurotípicas? Y es que esto es un tema complicado y no existe una sola respuesta válida. En realidad, siendo objetivos, es muy difícil determinar que una persona es totalmente neurotípica, porque existen tantísimas variaciones que es casi imposible hablar de esa tipicidad, como puede pasar con las personas que comparten rasgos del autismo pero no son autistas. Lo que pasa, y esto ya en mi opinión, es que creo que es realmente importante utilizar etiquetas cuando un grupo colectivo por determinadas circunstancias tiene representación nula en nuestro entorno y contexto, como ha pasado con las personas neurodivergentes. Y diríamos que asignamos ese término de persona neurotípica a una persona que su respuesta emocional y cognitiva es igual a la norma,
Quiero decir, que comparten la mayoría de respuestas de nuestro entorno. Y es que, aunque seamos diferentes, cuando se juntan muchas variaciones que nos impiden una adaptación natural a nuestro entorno social, laboral o personal, necesitamos encontrar algo que nos permita eliminar esas barreras que se han creado para que esas personas puedan acceder a las mismas oportunidades y tener los mismos derechos que las personas que están igual a la norma. También el hecho de poner una etiqueta pone sobre la mesa que hay ciertas personas que por cómo están planteada la comunicación, las interacciones y nuestro entorno necesitan adaptaciones y una mayor ayuda para poderse incluir de forma activa en nuestro día a día. Y por consiguiente habrá que trabajar en esos protocolos para que esas personas tengan una inclusión real. También ayuda a que otras personas entiendan que hay personas con otro tipo de necesidades o preferencias a las tradicionalmente aceptadas y que es cuestión de educación respetarlas. Porque por desgracia hoy en día parece ser que hay que tener un papel con un diagnóstico para que otras personas respeten tu espacio personal, no tiren un petardo al lado tuya o te dejen utilizar un fidget en un entorno laboral o escolar. Bueno, este vídeo ha sido un resumen de lo que yo entiendo por neurodiversidad. Os dejaré al final del vídeo una lista de reproducción con otros vídeos sobre neurodiversidad por si queréis aprender un poquito más. Y nada, muchísimas gracias por ver el vídeo.